¿Cuál es tu visión? Mi visión es muy similar a la que acabas de presentar. Gracias. En primer lugar. Y entonces un poco voy a tomar como antecedente lo que acabas de comentar. Y en base a eso, decir lo siguiente. Partamos desde el inicio de la gestión del gobierno que tenemos ahora, 2016, y tu diagnóstico seguía vigente. Seguíamos con un déficit fiscal elevado y por diversos motivos ese déficit fiscal no se ajustó lo suficiente en 2016. 2017, la misma historia, tampoco se ajusta el déficit fiscal. Llegamos a final del 2017, la economía había andado muy bien el año pasado, las expectativas para este año eran muy buenas, pero ya tenemos un antecedente de que el gobierno, en medio de esta situación de todavía bonanza, anuncia que iba a relajar las metas de inflación para el 2018. 28 de diciembre. 28 de diciembre del 2017. El Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes, paradójicamente. Ahí nomás, a la semana siguiente sale a pedir plata prestado al mercado financiero internacional. Fue la última vez que nos prestaron plata en el mundo a una tasa conveniente, 9.000 millones de dólares. E inmediatamente después de eso, el riesgo país de la Argentina empezó a crecer. Empezó a crecer, y si comparas el riesgo país de la Argentina con el promedio de América Latina, ves que la brecha se fue agrandando muchísimo. Después de eso nos viene la sequía, los datos malos del agro. Después en abril, con esta turbulencia financiera internacional, a fines de abril, se nos dispara el tipo de cambio. Y te diría que recién en ese momento el gobierno dice, tenemos que hacer los deberes. ¿A qué me refiero con esto? Ahí se decide avanzar de verdad con la reducción del déficit fiscal. Se venía reconociendo que ese era el origen de nuestros problemas, pero no se venían tomando las medidas para reducirlo de manera firme, si se quiere. Y ese es el origen de nuestra vulnerabilidad. Si uno considera esto lo que llaman el déficit de la cuenta corriente, o sea, la diferencia entre lo que un país produce y lo que un país gasta, ¿sí?, es el saldo de la cuenta corriente. Si tú produces más de lo que gastas, el país ahorra. Pero si producís menos de lo que gastas, necesitas financiar eso de alguna manera. ¿Y cómo se hace? Pidiendo plata prestada afuera. Eso es lo que viene pasando en Argentina desde el año 2011 aproximadamente. Y si nosotros buscamos en esta familia que es Argentina y dividimos sector privado y sector público, vemos que el origen de ese exceso de financiamiento está exclusivamente en el sector público. De hecho, el sector privado es un ahorrador neto. Es el sector público donde está el problema. Viene acumulando déficits importantes, no los puede financiar internamente porque nuestro mercado financiero doméstico es muy pequeño y pide plata prestada afuera. Hasta el año pasado las tasas de interés internacionales venían siendo bajas, había muchos capitales, era fácil para el Estado financiarse afuera. El problema fue a partir de lo que pasa este año, que las condiciones de crédito internacionales se restringen y los países emergentes se ven afectados, los capitales empiezan a retornar desde los países emergentes a los desarrollados, esto que llaman flight to quality. ¿Y cuáles son los países más afectados? ¿En cuáles son los países donde primero se retiraron los capitales? Los países emergentes y que presentaban una situación de mayor vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Mayor dependencia del capital extranjero, del financiamiento externo, o sea, Argentina, y países con no muy buena reputación, o sea, la Argentina. Pensá que la Argentina, desde el año 2003 al año 2015, si no me equivoco, fue un país en default, un país que estuvo fuera de los mercados financieros internacionales. Solamente llevaba 2 años en los mercados financieros internacionales, ahora en medio de este tumulto, hay una perspectiva de que si hay un cambio de gobierno,
el país pueda de nuevo dar señales de que no va a pagar sus compromisos. Claro. Entonces, Todo un problema. ahí está el origen de la cuestión, en lo que mencionabas muy bien en tu introducción. Esto tiene el foco de esto, el origen del problema es este déficit fiscal elevado y esta necesidad de financiar ese déficit en los mercados financieros internacionales. Ahora, Lucas, yo pienso que muchos televidentes que te están escuchando y viendo se preguntan, bueno, está bien, el diagnóstico espectacular, ¿cómo se sale de esto? Pequeña introducción que yo hago, a mí se me ocurre ver que el gobierno está un poco entrampado. Por un lado, que tiene un tremendo gasto social del cual le cuesta salirse, ¿no? Es decir, no sé si es el 60 o el 70%, incluyendo sueldos de jubilados, sueldos de empleados públicos, planes trabajar, asignación universal por hijo, que eso está ahí y no se lo puede ni tocar aparentemente. Por otro lado, tenemos que somos el segundo país en presión tributaria del mundo. Antes que nosotros, un pequeño país chiquito del centro del África, casi que no existe. Y por otro lado, tamaña presión fiscal no tiene contrapartida en los servicios que el Estado le brinda a la sociedad. No hay educación pública, no hay salud pública, no hay seguridad, no hay justicia, o justicia tarde si querés. Entonces, pareciera como que el gobierno está entrampado. Es decir, ¿cuál sería el camino? Te lo pregunto. Bueno, para complementar lo que bien dices, el gasto público se financia de tres maneras. Una es cobrando impuestos, más no podemos por lo que estás diciendo, nuestra presión tributaria está altísima. La segunda forma es emitiendo, imprimiendo dinero. No nos fue muy bien con eso, todavía estamos pagando las consecuencias. Vale decir aquí que desde junio de este año no se emite un solo peso para financiar al Estado. Buena noticia dentro de todo esto. Y tercero, la otra forma de tenés de financiarte es pidiendo prestado plata afuera. Entonces, de ahí viene el gran problema que tenemos, ¿sí? Estamos saneando la situación del Estado en el sentido, cortamos el financiamiento con emisión, no podemos seguir aumentando la presión tributaria y bueno, nos quedaba esto del financiamiento externo. Ahora, obviamente que venimos diciendo que esa necesidad de financiamiento es muy grande, entonces sí o sí tenés que reducir el gasto. Pero, ahí está lo que decías, prácticamente 2/3 del gasto es gasto en seguridad social. Entonces, eso te genera bastantes inflexibilidades a la baja del gasto público. Si uno revisa el sistema previsional y comparamos los beneficios que otorga el sistema previsional en relación a las contribuciones destinadas a ese fin, vemos que el déficit del sistema previsional es equivalente al déficit primario del sector público al día de hoy. Es decir, que estás utilizando recaudación de impuestos a las ganancias, de IVA, etcétera, para poder pagar las jubilaciones. Y además un problema que se va engrandeciendo cada vez más, porque el mundo está enfrentando este problema, ¿no es cierto? Porque la edad promedio que antaño fue de 63, 65, ahora está en 70 o 72, entonces cada vez tenemos más jubilados, más viejos que están esperando plata del Estado. Exactamente, o sea, pero más allá de esto, del desafío, el gasto público en la Argentina es tan grande, pero tan grande, que tenemos muchos ámbitos en los cuales lo podemos corregir y podemos avanzar para reducirlo. Y en ese sentido sostenemos que se están haciendo avances, o sea, toda la política de reacomodamiento de tarifas, básicamente relacionada a la eliminación de los subsidios a la energía, son un ejemplo. Al transporte también. Al transporte también. O sea, hay muchos ámbitos en que, más allá de estas rigideces que estamos comentando, vos podés avanzar para hacer esta reducción del gasto público y se está reconociendo que el ministro de Finanzas, en silencio, está haciendo la tarea. Ahí me hace seña que se nos terminó el bloque, pero te quiero hacer una última pregunta, porque hemos tenido dos presidentes del Banco Central, pareciera que con aristas diferentes. ¿Cuál te entusiasma más a vos? En primer lugar, te debiera decir lo siguiente. A mí no me gustó que el presidente del Banco Central nuevo sea alguien que pertenecía al gobierno. Claro. ¿Sí? Desde el punto de vista de los currículums y de los antecedentes, lucía mejor Sturzenegger. Claro.
Pero en la práctica estoy notando que quien está timoneando mejor la situación y dada la extrema turbulencia por la que vivimos, en donde el conocimiento de cómo operan los mercados financieros en el día a día es importante, tener a alguien como Caputo en el Banco Central hoy es muy buena noticia para mí. Está bien.